Entonces, us- los que antes de grabar, hola, hola, antes de grabar había dicho que hoy va a ser una clase bastante densa. Espero que no tanto, pero igual me costó como amoldar esa idea o darle forma a este conocimiento, a esta regla, porque es bastante como de muchos niveles. Pero partiremos por la diferencia entre IT y yíjate, que no creo que sea difícil para ustedes porque es cosa de a ver si me muevo a pie o en un vehículo, con ruedas o con patas, ¿ya? Y repasemos, por favor, que hay dos grupos. El primer grupo siempre indica movimiento unidireccional y el segundo indica ir y volver, ir y volver. Entonces, vamos a ir por el momento estamos trabajando solo con iti, yíjate, jodite y yizdite, pero después se va a aplicar lo que vamos a aprender, ese concepto de unidireccional, de repetición, a los demás verbos. Yo les voy a ayudar. Y siempre trabajamos con el presente, después con el pasado y con el futuro, pero por el momento trabajamos con el presente. Les quiero agregar estas palabras porque ya que nosotros nos movemos, podemos hacerlo en el pasado y en el presente, ¿cierto? Entonces, коли, cuando quiero preguntarte cuándo fuiste a tal parte, puedo preguntar куди ти вранці ходив? Вранці, куди ти вдень ходив? Вдень, куди ти увечері ходив? Увечері, так? Вночі, опівдні і опівночі. No sé si estaban en vuestras memorias estas palabras o es la primera vez que ven algunas. Gabriela, ¿tú has visto estas? Opivnochi y opivni. ¿Las conocías de antes? Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre увечері y вночі? ¿Cómo lo explicarías, Begoña, tú, que tú estás en Ucrania? Mm, Noche es cuando ya el tiempo, digamos, de dormir, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, me encantó eso, sí. Decimos в ночи cuando efectivamente ya es hora de irnos a dormir. Como por ejemplo ahora, ustedes están в ночи, yo todavía estoy en вдень. Dobre. Esto es solo para agregar el vocabulario, esta lámina y la siguiente también. Lo habíamos mencionado en la clase pasada y antepasada, que cuando se agrega що, se le agrega ese significado de regularidad. ¿Y qué hacemos? Секунди, хвилини, години, дня, todo esto, el caso genitivo, pero no, esto no es un sustantivo ya, se transforma en un adverbio. Cuando, що секунди, що хвилини, що години, hay que memorizarlo tal cual, що понеділка. Se escribe junto y significa con qué frecuencia yo lo hago. Y, a ver, los días de la semana, me imagino que se acuerdan todavía de los días de la semana, pero aquí además de los días de la semana, como otros periodos del tiempo. De hecho, no solamente es con las palabras que indican el tiempo. Наприклад, я можу сказати, що книги, y va a significar cada libro, no sé, que leo, que compro, que no sé qué, o que escribe, que este autor, що книги, використовує, usa tal palabra o tal nombre. Podría ocuparse también con otros conceptos, no solamente con los periodos del tiempo. Y además, para el vocabulario también de ustedes, esto. A ver, voy a mover esto para acá y abrirlo más grande. ¿Quién ya estaba familiarizado con los puntos cardinales? A ver, ¿todos? Más o menos. Північний схід, північний захід, схід. ¿Por qué схід se llama схід y захід se llama захід? ¿Quién sabe? En ucraniano. Por el sol. Por el sol, схід. De hecho, aquí fíjense, хід y ходити, сходити, todo es en movimiento. Схід es por donde sale el sol. Y захід es por donde... Заходити es como esconderse, ir detrás de algo. Entonces, захід es como donde se pone el sol. Добре. ¿Cuál es la diferencia entre на півночі y на північ? Cuando yo digo на півночі, ¿qué expreso? En la medianoche. Estamos hablando ahora de los puntos cardinales. Esto es Ah, el північ. ok. El norte. En el norte se dice el lugar donde me encuentro. En cambio, cuando yo digo на північ, ¿qué digo? Al norte. Al norte es dirección de movimiento. Entonces, por ende, lo que sale en la segunda columna siempre me va a indicar hacia dónde habrá un movimiento. Mirar на північ, hacia mirar, incluso mirar es como dirigirme, ¿sí? Moverme hacia el norte. На північ, на південь, на схід y на захід. Miren, las palabras північ, південь, схід y захід no cambian con na, porque cuando hablamos de los verbos de movimiento usamos el caso acusativo.
Y el acusativo en masculino no cambia, así que fácil. En cambio, cuando hablamos del lugar donde nos encontramos, está el caso locativo y también es súper fácil porque es la i al final. Donde puede ser un poco más complicado es acordarse que con los adjetivos en locativo aparece esta terminación, на північному сході. De la misma manera va a ser на південному сході, на північному заході, на південному заході. Esta terminación. Si quieren, yo puedo acá, perdón, agregar un poco para que se entienda mejor. На південному сході. Esa terminación quiero que ustedes recuerden. ¿Sí? Esta, на південному сході. Y на північний схід, cuando yo voy hacia el nororiente, será північний схід. Sí. Entonces yo uso esta forma que no cambió. На південний схід hacia suroriente, hacia, en esa dirección. Entonces, estas primeras tres láminas eran solamente para agregarles más vocabulario, para que puedan hablar de con qué frecuencia se mueven, hacia dónde se mueven, y vamos ahora a trabajar un poco la conversación. Para hacer este ejercicio tenemos que pensar que iti es siempre a pie y yíjate siempre moviéndose en algo, sea un animal o un vehículo. Entonces van a tener que recordar eh, o sea, varias palabras para poder descifrar la situación y después decirme ідете чи їдете. Давай, напевно, ти, Бегоня, починай ти, бо ти перша. Mm, Давай, ne перша. chula, ne chula. Перше, давай ти прочитай цю ситуацію, лей esta situación. Ajá. Дай відповідь на питання і responde la pregunta. Aptekas знаходиться за рогом твого будинку. Ujú, Ти ya. їдеш, ти їдеш, чи їдеш в аптеку? Ahora vamos a O trabajar sea, para que se escuche la diferencia. Cuando tú ves al inicio de la palabra esta i con gorrito, pronúnciala casi imperceptible. Pues escúchame, como yo voy a pronunciar ahora esta pregunta. ¿Te йдеш чи їдеш в аптеку? ¿Te йдеш mm, чи їдеш? ¿Por qué ¿їдеш? pasa esto? Porque iti, ya voy a anotar acá, es lo Acento. mismo que iti. Entonces, si te cuesta pronunciar esa Y, la cambiamos por esta. Ти ідеш чи їдеш? Дивна. Ось. Ти Ujú. ідеш чи їдеш? Y donde se juntan dos I, una I de Ah, acá y una I de acá, suena una sola, son demasiadas I en un lugar. sí, sí, Entonces, sí. tú dices te ідеш чи їдеш? Te ідеш чи їдеш? Y acá el acento cae en la E. Entonces, esta primera I casi no suena. Y en esta, el acento cae en la Y. Y Y es como motor, tiene que sonar y Ujú. suena potente. Imítame, por favor. Ти йдеш чи Yes. їдеш в аптеку? ¿Тидеш, чи їдеш в аптеку? Окей. Y ahora relajadamente. ¿Тидеш? ¿Ти йдеш чи їдеш в аптеку? Ujú. Un momento. Аптека знаходиться за рогом твого будинку. Я іду. Ти йдеш в аптеку. Окей. Іду. Поясни, будь ласка, explica, por favor, твоїм одногрупникам, що таке за рогом. Explícales qué significa за рогом. No lo sé, я не знаю. Ага, ну ти в Але, аптеку йдеш. Окей. але, як ти Але. говориш, треба розуміти контекст. Так. Тоді там говорить, твого будинку це mi casa, mi Ajá. edificio. Ajá. Entonces no puede ser muy lejos. No puede ser muy lejos, sí. Entonces voy andando. Правильно. Allá vamos a otros casos. Pero no sé qué significa rojo. Miren, esto se llama intuición lingüística, cuando tú por muchos factores determinas qué es lo que podría salir allá. A veces fallamos, pero en la mayoría de los casos sí adivinamos. За рогом significa a la vuelta de la esquina. La Ah, palabra rig en su forma nominativa es el cacho, el cuerno. Mm. Pero no sé por qué cuando hablamos a la vuelta de la esquina se dice за рогом. No знаю, porque como un canchito, súper cerca. Eso es за рогом. Y hay que memorizarlo tal cual, за рогом, como no pensar que, за, ¿con qué caso se usa? No. Junto, за рогом significa a la vuelta de la esquina. Тому так от, ujú. sí, ідеш. Lo hiciste muy bien. Олеся, давай ти спробуй. Зараз.
Давай. Ти в Україні і збираєшся в Чилі. Ага. Ти їдеш чи їдеш в Чилі? Ujú. Tú lo leíste como una persona que aprende ucraniano, marcando cada una de las palabras y cada una de las letras. Escucha cómo lo pronuncio yo. Ты в Украине. Imítame. Ты в Украине. Ти в Україні. Claro, V con U se junta. Como en español, ustedes también dicen, cuando alguien dice, ¿qué es esto? No lo dice así, dice, ¿qué es esto? ¿Qué ¿Cierto? es esto? ¿Qué es esto? Ты в Украине. Ти ¿Cierto? в, ой, ти в Україні. Eso. Ти в Україні. Ты в Украине. И збираешься в Чили. Acá la V casi no va a sonar. И збираешься в Чили. І збираєшся в Чилі. Eso, молодець. La palabra збираєшся. Хто знає, що означає збиратися? Я збираюсь. Кажи, Бегоня. Я, Ніколі, розумію, як вживається це дієслово. Nunca sé Ага, cómo se usa este verbo. ok. Siempre lo oigo cuando decían sí, porque nos vamos a este sitio. Pero sé que significa irse a algún sitio o prepararse para salir. No lo sé. Це Me дуже marea хороше mucho este verbo. питання. Це дуже... А ver, Me хто marea знає? mucho este verbo. Ya не знаю. Давайте поговоримо про це слово. Hablemos de esta palabra збиратися. Послухайте приклади. Escuchen distintas opciones para usarlo. Завтра я збираюся в школу. Acá, en este contexto, я збираюся, pienso ir. Puede significar Ujú, pensar, hacer algo. Es un contexto. Я збираюся, más lugar es pensar, ir a tal parte. Si yo digo, я дуже швидко збираюся, y no digo ningún lugar, es me preparo, me alisto. Por ejemplo, me visto. Me visto, armo la maleta, todo esto cuando me preparo para salir. Esto va a ser збираюся en otro significado. Prepararse para salir o pensar ir. Solo estos dos significados, así como más mm, frecuentes. Y la vida se alegra, o sea, es mucho más fácil, ¿cierto? Я збираюся в школу, es pienso ir a tal parte, y я збираюся швидко, я збираюся за 5 хвилин, voy a estar lista en 5 minutos para salir. ujú. Yo lo Ok. oía mucho cuando empezó la guerra. Todo el mundo decía dónde pensaba ir, qué quería hacer, a dónde iba a salir. Y yo no entendía. Тепер ти знаєш збиратися. Я Mm, збираюся в Польщу, pienso ir a Polonia, так, я mm, збираюся, не знаю, в укриття, аль рефугіо, і це збиратися. Привіт, Вальтер, давно не бачила. Так, а ти, хто тут у нас ще? А, ну, Іван заховався. Іван, напевно, працює. Пішли далі працювати. Отже, я в Україні, не я, а Леся. Леся в Україні, і Леся piensa ir a viajar a Chile. Entonces, Леся, ти ідеш чи їдеш в Чилі? Я їду. Yido, yin, sí, ya yido. Їду. No podrás caminar, o sea, ni siquiera en el siglo pasado y шли. Tenían que їхати en barco, ¿sí? No, no se podía, no se llega caminando de Ucrania a Chile. Так, наступне, давай далі, а ти. Do, do kinoteatru пішки 30 хвилин. Ujú, У тебе є час, ти їдеш чи їдеш ujú, y me туди. dijiste lo mismo. Mira, la diferencia, acá en la primera frase yo puse la acentuación y cambié la primera i por i. Entonces, деш o їдеш. Деш o їдеш, ¿sí? Eso. Ти йдеш чи їдеш туди. Так, як ти розумієш ситуацію? ¿Cómo entiendes la situación? El cine caminando está a 30 minutos. Молодець, так. El cine está a 30 minutos Tú, caminando. tú vas, tú vas o їдеш туди, я не розумію. Не розумієш. Тут Не дивися. розумію. Todas las Tú, situaciones tienen la misma pregunta. Si vas caminando o vas en un vehículo. Entonces, el cine queda a 30 minutos caminando. ¿Tienes tiempo? ¿Vas a caminar o vas a ir en un vehículo?
Eso es lo que quiero saber. ¿Qué verbo vas a elegir? Ya, ido, Yido. caminando. No, toді idu. Idu. Ido, Idu. Yidu con acento en la primera sílaba es siempre en un vehículo o ve- en burro, no sé, pero algo que te va a llevar. En cambio, ya ok. idu, cuando yo pongo idu, acento en u, es caminando. Ya idu. Так, давай Jefferson. ¿Puedes? ¿O está complicada la situación allá? Voy a intentarlo, profe. Давай. Завтра у тебе поїзд до Львова. У Угу. тебе, у тебе дві валізи і один рюкзак. Угу. Ти, ти їдеш чи їдеш на вокзал? Так. Ти йдеш чи їдеш на вокзал? Ти розумієш ситуацію? Про що ця ситуація? Переклади, будь ласка. Традуce, por favor, esta situación. Mm. Mañana tienes, ya no знаю, поїзд. Хто знає поїзд? Tren. Трен. Tren, tren. Ah, ok. Mañana tienes tren de Ajá. ¿Qué ciudad es esta? Es una ciudad Hasta pequeña. desde, desde Lisboa. Клас, Lviv, no. no, no, Muy no. lejos Lisboa, no. Lvova es de Lvova. Lviv, Lviv. ¿Lviv? Lviv. Lviv, Ah, sí, ok. Lviv. Cuando Desde tú lo Lviv. pones en caso genitivo, porque do hacia algo es con el caso genitivo, hoy día vamos a hablar de eso, me pide que yo use en esta forma. A veces cambian las palabras ucranianas. Kiev, Kiyeva, Lviv, Lvova. ¿Tak? Entonces mañana tienes tren para Lviv. Ok. Y ¿Tú después, tienes dos valijas? maletas. Mm, Ok. Maletas. Y una rucksack. ¿Qué es? ¿Otra maleta? ¿Un bolso? Mochila. Ah, mochila. mochila. Ok. Mochila. ¿Ya? Entonces, tú vas o vas a la Vauxhall, viene siendo la central de trenes, ¿no? Y te pregunto, si tú vas a ir caminando a pie o vas a ir en un En carro transporte, a la estación de trenes, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué opción vas a elegir? ¿Idu, chi, yidu? Чиїду. Yidu. У мене немає часу. У тебе немає часу, у тебе дві валізи, один рюкзак. Я не знаю, hay que Так, ser burro para cargar todo eso caminando. Por lo menos yo no lo haría, так? Давай, так. хто там? Габріела. 5. Ти живеш у передмісті. У тебе важлива зустріч за годину в центрі. Ти йдеш чи їдеш на зустріч? Я їду, Ти їдеш. тому Ну, що важливо. година. І що таке Так, передмістя? Що таке передмістя? Хто знає? субурбіос. Suburbios, sí, las afueras. Predmistya no es la parte central, sino suburbios, afueras de una ciudad. Entonces, la situación de Gabriela era que tú vives en los suburbios, tienes una reunión importante dentro de una hora en el centro. ¿Caminaremos o iremos en un vehículo? Obviamente, o sea, tendría que salir ayer para llegar hoy día. Y давай, Вальтер, ти. Спробуй el 6. Так, окей, готовий. Дві тренажерні залі знаходяться поруч із своїм будинком. Ти йдеш чи їдеш на тренування? Я думаю, я йду Іду, так? Якщо це поруч із будинком, поруч. Significa поруч, que так. поруч. Недалеко. Nedaлеко, так, близько, поруч, cerca. El gimnasio está cerca de tu casa. Normalmente caminaremos. Ya idu. Entonces vamos a seguir trabajando esto en otras instancias. Esa diferencia entre idu y yidu y idu. Hasta yo me puse a pensar ahora, por Dios, ¿qué dije? Idu caminando, yidu en un transporte, un animal. Y ahora les voy a explicar, eso vamos a hacer después, quiero que lo hagamos. Miren, eso es lo que les decía, que es como un poco complicado, hasta me duele la cabeza cómo lo voy a explicar. En ucraniano tú puedes decir que estuviste en una parte y fuiste a una parte. Y todo esto son 4 casos diferentes. Lo siento mucho, chicos, pero van a ver la misma situación en todo esto, en todos estos formatos. Cuando yo digo v o na con el caso locativo, estuve en.
Hablamos del pasado ahora. Estuve en. Y cuando se trata de una persona, voy a decir con у кого. Наприклад, я була вчора в лікарні. ¿Qué significa esto? Я була вчора в лікарні. Mm. Yo. Yo Pero estuve estuve en la ayer en el clínica. hospital En con el el médico. hospital. Con el médico. Ayer estuve en el hospital. Pero también puedo decir, я була вчора у лікаря. En lo Mm, del doctor. Del Mira, médico. Gabriela dijo, en lo de doctor. En Mm. Chile dirían, ¿dónde el médico? ¿Cómo se dice en España? En lo del médico en Eso es Argentina. Argentina. A ver, consulta del médico. en En la el consulta, médico. Estuve en el médico. En el médico. en el médico. También. Entonces, ulícaria es en el médico, pero no es en el médico, ¿sí? Porque en ucraniano es como u más genitivo. Entonces, en lo de o donde o en el médico, entiéndanlo como quieran, pero si hablamos de las personas, de seres vivos, se usará la preposición u más el caso genitivo. En cambio, de los lugares puede ser y v y na. Ah, miren, yo puse u, pero aquí puede ser también u. Me faltó esto. Recordemos siempre que V y U es lo mismo. Los usamos porque a veces es más fácil pronunciar con U, a veces es más fácil pronunciar con V. Вчора у лікаря, entonces yo puse acá. Aquí puse в лікарні porque me pareció más fácil pronunciar así, pero son idénticas. Estas dos preposiciones significan lo mismo. El caso que se usa distinto es el que aquí genitivo, aquí locativo. Y aquí de hecho voy a agregar que es V para no seguir confundiendo a mis queridos alumnos. Ya. Y cuando yo uso un verbo de movimiento, puedo usar el caso acusativo con estas dos preposiciones, lo que acabamos de aprender la clase pasada, в школу, в університет, в музей, etc. Pero también puedo usar la preposición do, pero con el caso genitivo. До школи, до музею, до супермаркету. І también do se usará con personas. Давайте подивимося. La misma situación, pero вчора я ходила в лікарню і вчора я ходила до лікаря. Si yo digo вчора я ходила до лікарні, también se puede decir, pero muchas veces do más un lugar puede interpretarse como hasta y después regresé. Entonces, si yo que llegué hasta el hospital y regresé sin entrar, puede interpretarse a veces así. Entonces, si tú vas al médico, es mejor decir que я ходила в лікарню, al hospital, mejor в лікарню. Podemos usar todas estas expresiones con los adverbios del pasado, вчора, вранці, влітку, минулої суботи, на свій день народження, у 2004 році. ¿Sí? ¿Entienden todas estas expresiones de abajo? ¿Sí? Mm. Ok. Минулої суботи, ¿qué significa? Sábado pasado. El sábado pasado. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de traducción para acostumbrarnos a estas cosas y después haremos un ejercicio divertido. ¿Tak? Nadia, una pregunta. ¿Por Dime. qué si decimos вчора я ходила в лікарню? Вчора я ходила. Se entiende que es una vez. Так, eso es lo que me faltó, una lámina. Que a veces cuando hablamos del, no a veces, muchas veces cuando hablamos del pasado de ir y volver, ¿sí? Ah, Que tú fuiste y regresaste, se usa el verbo del segundo grupo. Voy a agregar esa lámina en la próxima vale, ya clase. entiendo. Sí, sí, entiendo. Ir y volver, pero lo voy a reforzar la próxima clase. Aquí me anoté esto, me faltó esa lámina, efectivamente. Дуже дякую за таке питання. Muchas gracias por esta pregunta. Fíjense, Entonces, si te quedas ingresada en el hospital, sería otro verbo de una sola vez, porque sí, fuiste al hospital y te quedaste allí y no ahí volviste. Te sería quedaste... otro verbo totalmente otro. Pero Ah, вчора я vale, vale. потрапила в лікарню. Потрапити es como terminar en el hospital, ¿sí? Vale, En el hospital. No va a ser ni ходила, ni шла, ni nada de eso ya. vale. Тому так. Entonces, si vamos y volvemos, se usan los verbos del segundo grupo también. Дуже Ujú, дякую. Entonces, de acuerdo. fuimos y volvemos y hacemos esto. Acá solo observar y traducir, obviamente. Entonces, хто? Jesús, давай спробуй ти сказати це. Netiliu, no sé qué es.
El Вони domingo. діло вівторок, середа, четвер, Domingo. п'ятниця, субота, неділя. Ok, ok, ok. El domingo él fue. No sé qué es tampoco. Ага. Ah, А esto sabes? ¿Esto Ajá. sabes? Brata es hermano. Так, y este es un grado de parentesco. ¿Se Ah, acuerdan? Hermano segundo grado. Hermano de segundo grado en Oh, términos humanos. primo. Primo hermano. Primo, Primo, Primo. sí, en Hermano. primo. 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 ¿Qué vemos acá? Yo veo el verbo bute, y si es bute, normalmente significa ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde Ajá. estuve? Entonces, trata de armar la oración ahora con la palabra estuvo. Él estuvo. Sí, el domingo estuvo con su primo. Mira, El- excelente salida con su primo. Lo que quiere decir la frase que él estuvo en casa de su primo, o Ujú. en lo de su primo, o donde su primo, ¿sí? De visita en casa de su primo. Eso es у двоюрідного брата. Si yo voy a casa de Begoña, yo voy a decir, вчора я була у Бегоні, вчора я була у Олесі, вчора я була у Габріели, вчора я була у Марі Кармен, у Jesúsa, ¿так? Porque u se usa con el caso genitivo y significa estar en el lugar de alguien, en casa de alguien, en la consulta, en la oficina. Y su versión paralela, que significa absolutamente lo mismo, pero con otro verbo, ¿la va Jesús tú también? Sí, el domingo él fue a casa de su primo. Exacto, aquí ya fue, yo cambié el verbo, entonces cambió Mm, toda la cadena. El verbo cambió, cambió la preposición, pero significa lo mm, mismo. Y más abajo yo puse la versión en femenino solo para que ustedes vean cómo cambian los adjetivos. ¿Sí? ujú. Se usa en genitivo, porque el genitivo es cosa de acumular con el conocimiento. Олесю, спробуй зробити це. Трата de hacer este. Позавчора y antes de ayer, Угу. nosotros fuimos al supermercado. ¿No? Sí, Так, так. А тут? vale. Antes de ayer, nosotros estuvimos en el supermercado. Так. En ucraniano es la misma preposición в, pero cambió el caso con los verbos de movimiento acusativo o con los verbos de lugar de posición locativo. Y es femenino, miren. Aquí se nota claramente que es el acusativo porque terminación u. Aquí locativo coincide, masculino y femenino. Entonces, yo les dejo esto como para análisis para después porque quiero que alcancemos a hacer una tarea que es más divertida que esta. Vamos a practicar, vamos a seguir practicando porque los verbos de movimiento son complicados porque significan movimientos ir y volver, movimientos en un solo lugar, movimientos unidireccionales, movimientos multidireccionales, pero también se usan con diferentes casos para indicar dónde. Entonces, no va a ser el tema de una sola vez, lo vamos a seguir practicando. Y ahora algo que llevo como tres clases que quiero hacer esta tarea con ustedes y no puedo, así que hoy día lo vamos a hacer. Давайте прочитаємо ситуацію. А ну, хто прочитає? Габріела, прочитай і переклади. Ти не хочеш їхати у відпустку із родичами. Що ти їм скажеш? Угу. ¿Qué Vos no significa? querés o tú no quieres ir como en algún vehículo a las vacaciones con la familia. ¿Qué les decís a ellos? Так. Y consideran que родичи no necesariamente es la familia más cercana. Puede ser, no sé, los tíos, los primos, los abuelos, los Parientes, parientes más parientes. lejanos, Parientes. parientes. Entonces, no quieres ir de vacaciones con tus parientes. ¿Qué les vas a decir? І у нас є тут такі різні варіанти. Я не їду з вами у відпустку, тому що. Y cada uno de ustedes, si imaginan esta situación, puede buscar su opción. Entonces, ¿qué significa маю багато роботи? Tengo Tengo mucho trabajo. Mucho trabajo. trabajo. Так. Мій паспорт ще не готовий. Mi Mi pasaporte pasaporte aún no todavía está no listo. preparado. no está hecho. Y esta No está palabra, ¿qué significa? está terminado. caducado. Aún, Aún. Aún. todavía. Так, aquí la palabra ще no significa más, sino aún. Зараз не сезон для подорожей. Ahora no es Ahora no es No, no es estación. la temporada. estación, no es, sí, De de los viajes, para Ok, viajes. no es
Temporada para viajar, no es estación. Мій кіт захворів, і я хочу бути поруч. Mi Mi gato gatito se enfermo. enfermó Mi gato se enfermó, Mi gato se yo enfermó. quiero y estar quiero cerca. estar cerca. Так. Мені потрібен відпочинок вдома. Quiero descansar en Necesito casa. descansar en casa. Necesito, Necesito. necesito. Молодці, так. У мене заплановані важливі зустрічі. Yo ya planeé un importante viaje. Зустрічі. Tenía un Importantes. encuentro. Reuniones. Reuniones, Encuentro. reuniones. Угу. Reuniones. Importantes planeadas. Мені з вами не цікаво. Ir con ustedes no es Bueno, No es interesante. grato. No es grato. Miren, esto en español sería me aburro con ustedes. Me ¿Sí? aburro. Mm, Мене цікаво мені з тобою. Me aburro contigo. Можна сказати, мені з вами нудні? Нудно, Нудно. нудно. Термінаціон о. Мені з Нудно, вами так. нудно. Сі не цікаво, нудно. Нудно. І останнє, я зараз економлю. Yo ahora economizo. ahora estoy ahorrando. Ahorrando, economizando, sí, ahorrando. Entonces, yo me imagino a las tías diciendo, ти чув, він з нами не їде? Роботи у нього багато, ¿sí? A ver, Lilia, ¿qué dice esta? ¿Tú has Eh, oído? te, Él te, no va chu- con te, nosotros. vos escuchaste bien Sname Neide. Él con nosotros no viene. Ага. Bien. Роботи у нього багато. Ay, tiene mucho trabajo. Ah, Ajá, acabaste, mira, sí. sí. Ese no Se lo había supone que Lilia visto. va a pagar y ahora nosotras tendremos que pagar. Entonces, si ustedes se encuentran con una situación como esta, ahora, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes elijan vuestra opción y me armen la frase, cada uno la suya. Por ejemplo, si yo tuviera que decir, yo diría, я не їду з вами у відпустку, тому що мені потрібен відпочинок вдома. Entonces, cada uno elija su opción y la dice así en ucraniano, partiendo por acá. Begoña, ти. Я не їду з вами у відпустку, тому що зараз не сезон для подорожей. Зараз не сезон для подорожей. Габріела, ти що скажеш? Я не їду з вами у відпустку, тому що маю багато роботи. Диви, роботи у неї багато. Єферсон, а ти? Я не їду з вами у відпустку, тому що я зараз економлю. Економлю, який серйозний хлопець. Прекрасно. Лілія, А я також, як Габі, я не йду з вами в відпустку, тому що маю багато так, роботи. Вальтер. Вальтер, а ти чому не їдеш? Я не їду з вами у відпустку, тому що мій паспорт ще не готовий, і це правда. І це правда. Добре, хай буде твій готовий паспорт, потім ми поїдемо до Бегонії в гості в Україну. Так. Тоді Так. поїдемо до Бегонії. Так, Олесю, ти що скажеш? Я не їду з вами у відпустку, тому що мені з вами не цікаво. Uy, te хороший такий, Mari Carmen. Yo no sé, después yo creo que te van a hablar, te van a apelar, como dicen en Chile, no sé, toda tu vida. ¿Qué es eso? Мені з вами не цікаво. Марі Кармен, ти чому не їдеш у відпустку? Я не їду з басну цікаво, тому що мені поробиш відунок вдома. Мені потрібен відпочинок вдома. Después volverás a escuchar esta lección, yo te voy a, para ti, leer tu opción. Я не їду з вами у відпустку, тому що мені потрібен відпочинок вдома. Так? Eso. Vale. Ісус, ти чому не їдеш? Я не їду з вами у відпустку, тому що я зараз економлю. Дивіться, які в нас тут всі серйозні хлопці. Молодці. Далі, а ти чому не їдеш? Мікрофончик. Мікрофон, далі. Ми не знаємо, чому вона з нами не їде, вона не хоче розказати. Я не йду з вами у відпустку,
тому що зараз не сезон для подорожей. Зараз не сезон для подорожей, дівчата, ну ви такі цей. Агбафєстас. Como que siempre es сезон для подорожей. Що це таке? Да, Зараз правда, сезон для правда. подорожей. Я не сказала, яке буде завдання, no les dije qué tarea. La tarea va a ser bastante aburrida. Lo siento mucho. Se trata de esta tablita. Van a tener que apoyarse en esta tabla y responder, де ви були учора, куди ви ходили. Pueden elegir solo una opción o mejor para la práctica todas las opciones. Es verdad lo que yo les digo acá. Вчора я була в кінотеатрі, porque cuando el verbo bути va a ser el locativo si hablamos del lugar y va a ser el genitivo si hablamos de una persona. Вчора я ходила в кинотеатр. Cuando es el verbo de movimiento, v se usa con el acusativo. Кинотеатр no cambia porque es masculino. Pero si hablamos de personas, va a ser genitivo igual. Entonces, como se fijan, u y do van a tener lo mismo detrás. Do se чоловіка, u se чоловіка. Yo sé que es un poco complicado, van a ser 4 casos que tienen que pensar en sus cabezas, pero si hacen este rompecabezas va a ser cada vez más fácil. Estaba pensando que cada vez queda menos que explicar de los verbos de movimiento, solo hay que practicar, practicar y practicar. Y yo creo que la próxima clase ya vamos a empezar con los prefijos. Lo que preguntaste tú, Jesús, no te preocupes, los prefijos son divertidos. Te dan una variedad, tú aprendes un prefijo y ya puedes hablar de un montón de cosas con este Hace semanas que no puedo dormir. Sí, ya, esperando Con los eso. pre- ¿Qué va a pasar con Esperando los los prefijos? prefijos. Зрозуміло? Entonces, де ви були, куди ви ходили, у кого ви були, до кого ви їздили. Pueden elegir solo una respuesta, pero yo les recomiendo que practiquen las cuatro opciones. ¿Добре? Добре. Sí. Добре. Сьогодні трошки me demoré un poco en la clase de hoy, lo siento mucho, los que tienen que dormir. Відпочивайте і зустрінемося у п'ятницю. Nos vemos el viernes. El próximo lunes, 21 de julio, yo no voy a poder estar porque estaremos de aniversario de matrimonio con mi marido y hacemos un pequeño viaje. Entonces, la próxima semana, Enhorabuena. lunes no, ahí van a poder descansar un poco. Добре? Скільки років? Скільки років? Боже, це треба порахувати, дай порахую. 2007. У мене є великий калькулятор, де він? Так. Це мій. Так, Ого. зараз у нас 2025 рік, мінус 2007, ми разом 18 років. Ого. 18. Mira. А, 18. 18 років, так, 18 років разом. Ого. Ми вже такі старенькі, вже дідусі, бабуся, такі viejitos. Ого. Тому, y no importa que caiga un lunes, igual vamos a salir, y vamos a ir con los niños, obviamente, porque como de Так. dejarlos todos, entonces vamos a ir con ellos a la nieve, aprovechar О, invierno. так. Я вам пришлю фотографії потім. Це ми тут, ми в снігу. Мгм. Добре, Супер. діти хотіла. Дуже діти, я добре. кажу, niños. Bueno, niños. Добре, діти. До п'ятниці. До п'ятниці. Гарного вам Так. тижня, buena semana і всього найкращого. До побачення, бувайте. До побачення. Пока. З Богом. Добра ніч. Добраніч всім.